Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Mis queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos cerrando este 21 de julio de 2023. Espero que para todos, como cada día, sea un día especial y lo hayas cerrado con victoria o con derrota, pero con escuela, con enseñanza. Y eso es una forma de crecer. No digo una forma, esa es la forma. Entonces, por eso vamos para adelante, porque un día ganamos y el otro día también. Cuando ganas, ganas, y cuando pierdes, también ganas. Y por eso nuestro camino es hacia arriba, porque entendemos esta ley sencilla. Esa es la manera de ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Iremos de poder en poder. Pues bien, mis amigos, después de este sencillo saludo, quiero dejarlos con el mensaje, el último mensaje del hermano Eduardo Laguna sobre el apóstol Pablo. Con su estilo particular que hace interesante la exposición, vamos a prestar atención y vamos a preguntar lo que surja o comentar lo que surja, y el lunes vamos a atender esos puntos. Entonces, sin más, hermano Eduardo tiene la palabra, los micrófonos abiertos. Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos y estudiantes de Elohim. Muchas gracias, mi hermano Alfredo, por esta oportunidad. Esta noche es mi segunda y última ponencia sobre el apóstol Pablo en este módulo que ya está llegando a su fin, como lo anunció nuestro hermano. En la noche de hoy quiero que miremos sobre las posturas que existen en cuanto a la autoría del apóstol Pablo frente a sus 13 atribuidas tradicionalmente epístolas. Entonces, los que dicen que de esas 13, 7 son del apóstol Pablo efectivamente, y los que dicen que todas las 13 son de autoridad del apóstol Pablo. Entonces, también vamos a mirar pues muy por encima otros temas muy interesantes, pero que por razón del tiempo no los vamos a tratar, pero que sería muy importante o especial, me parece, que tú los pudieras analizar ya un poco ahí con calma, como mirar la transición de cómo se desarrolla la historia de Jesús a sus discípulos, a los discípulos de los discípulos, a los discípulos de los discípulos de los discípulos, etcétera, y mirar los escritos y etcétera, y todo lo que viene al punto de que después nos aparece o nos encontramos con el apóstol Pedro como el primer papa. Entonces creo que ha habido un camino largo que se ha recorrido ahí y que sería muy interesante pues mirarlo. Entonces, bueno, yo voy a tratar esta vez, en esta oportunidad, de acercarme ya no al autor, a Pablo, porque ya lo hemos venido analizando de manera muy óptima con mis amigos panelistas, sino que vamos a mirar es más bien un poco de su obra y recordar la frase que nos ha dicho el hermano, nos sigue diciendo y nos dirá: la última palabra la tienes tú. Bueno, las epístolas son un género de escritura, una forma de escritura, de literatura, son cartas
que generalmente están dirigidas de un individuo a otro individuo, o pueden estar dirigidas de un individuo a una comunidad, a un grupo. Abordan cualquier cantidad de temáticas, por ejemplo, problemas teológicos, problemas doctrinales, etc. Las 13 cartas clásicamente atribuidas al apóstol Pablo son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esas son las 13 cartas clásicas. No se menciona Hebreos porque nadie da a Pablo como autor de Hebreos. En eso hay unanimidad. De estas 13, 7 se ha dicho que son indiscutiblemente de Pablo. O sea, no hay disputa sobre la autoría del apóstol Pablo en estas 7, que es Romanos, las 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, la primera de Tesalonicenses y Filemón. ¿Qué hay de las otras 6? O sea, Efesios, Colosenses, la segunda de Tesalonicenses, la primera y segunda de Timoteo, Tito, Timoteo. Bueno, estas. Ya había dicho Tito, Timoteo, Tito. Entonces, la teoría que objeta estas epístolas, la que dice que no son del apóstol Pablo. Entonces, creen algunos eruditos y estudiosos que estas epístolas pudieron haber sido escritas por personas influenciadas por el pensamiento del Pablo, personas que tal vez sabían lo que Pablo diría frente a X o Y situación, personas que tal vez habían escuchado a otro, que había escuchado a otro, que había escuchado que Pablo alguna vez tal vez había dicho, que tal vez fueron escritas por personas así. Y hay varias razones entonces para la incredulidad. Primero, bueno, que la historia presentada en las epístolas que están en disputa no coincide plenamente con lo narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este punto, digo yo, mi comentario es, pues el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se termina de escribir, el apóstol Pablo está en la cárcel en su primera prisión en Roma. Entonces falta que el apóstol salga y haga más viajes, y pues falta que muera, y etcétera. O sea, este libro de los Hechos está aproximado del año 62. Entonces, pues ahí no está narrada la destrucción del templo, porque no se ha destruido el templo. No se ha narrado la muerte de Pablo, porque Pablo está vivo y faltan cosas. Entonces, pues dicen los que atacan la autoría del apóstol Pablo en este punto que la historia no coincide, porque hay cosas, etcétera. Segundo, que el vocabulario no coincide con el vocabulario usado por el apóstol Pablo en las otras epístolas. Estas ya son pruebas más claves. El estilo literario e inclusive algunas aseveraciones doctrinales en cuanto a la doctrina. Entonces, en cuanto a la historia, por ejemplo, dicen que en Primera de Timoteo, que es una de las epístolas objetadas, Pablo deja a Timoteo en Éfeso, o que en Tito, que es otra de las epístolas objetadas, Pablo deja a Tito en Creta, y que esto no está narrado así en Hechos de los Apóstoles. Pero ya vimos pues que Hechos de los Apóstoles, Lucas nunca quiso ser, digamos, exhaustivo en narrar cronológicamente exactamente todos los hechos. Entonces, bueno, que en cuanto al vocabulario, que esto sí es importante, dicen los estudiosos que aproximadamente hay un 35% del vocabulario que se utiliza en las epístolas que están en disputa no fue utilizado por el apóstol Pablo en las otras 7 epístolas que no están en disputa. Estamos hablando de una tercera parte del vocabulario. Esto sí es importante. Y que en cambio estas palabras que se encuentran en estas epístolas en disputa son palabras que tuvieron un uso mucho más frecuente a partir del siglo II. Entonces ya empiezan a aparecer como unas pistas más claves. Consideran también que la estructura del desarrollo de la iglesia a la cual están dirigidas las epístolas que rechazan la autoría de Pablo es una iglesia que está más desarrollada que la iglesia que recibió las epístolas, las primeras 7. Espero que se esté entendiendo esto. Entonces, que se ve por el mensaje que se está llevando, que se está hablando a otro momento de desarrollo de la iglesia. Todo esto, como el punto anterior, pareciera indicar que son escritos posteriores a Pablo, ¿cierto? Y en cuanto, por ejemplo, a las aseveraciones doctrinales,
Voy a poner un ejemplo a favor y en contra. Por ejemplo, la epístola a los Colosenses. En la epístola a los Colosenses fue rechazada por primera vez la autoría del apóstol Pablo hace muy poco, relativamente fue en el siglo XIX, en el año 1800 algo. Y dicen que esta epístola realmente fue escrita para refutar las enseñanzas gnósticas. Ya más adelante desarrollo un poco eso. Y entonces que en tal caso, esto definitivamente tiene que haber sido un escrito posterior al apóstol Pablo. Dicen los que están en contra de la autoría de Pablo de Colosenses. Los que están a favor dicen que la evidencia externa favorece mucho la autoría del apóstol Pablo. ¿Cuál es la evidencia externa? Escritos de personajes muy importantes, pero escritos no canónicos, pero escritos que tienen un peso muy grande en la iglesia. Personajes como Ignacio, hablan de la epístola de Bernabé, Justino mártir, Teófilo de Antioquía, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, etc. Que todos estos señores tienen en sus escritos y citan Colosenses. Luego que esta aceptación y esta evidencia externa de estos escritos es un respaldo muy fuerte a la autoridad del apóstol Pablo, al menos de Colosenses. Ahora, la teoría que dice que Pablo es el autor de todas las 13 epístolas, dice por ejemplo que el nombre del apóstol aparece en todas. Obvio, pues esto no es una prueba. Que no debería refutarse una carta que tenga nombre, sino tal vez una carta que fuera anónima. Bueno, pero eso no es una prueba. Que las 13 epístolas o las 13 cartas han tenido una aceptación o tuvieron una aceptación muy tremenda entre los cercanos al apóstol Pablo, y que si no las hubiera escrito Pablo, no las habrían aceptado. Tampoco es una prueba, digo yo, saco mis conclusiones, pero la última palabra la tienes tú y yo y todos juntos. Entonces, que en cuanto a las aseveraciones doctrinales, es posible que si hay circunstancias diferentes, también el énfasis de las epístolas, el énfasis doctrinal, pues sea diferente. Entonces, que de la misma manera como hay un énfasis teológico diferente, o en el mensaje, en la epístola que va a los Corintios, a la que va a los Gálatas, pues de la misma manera, ¿por qué no pensar que puede haber un énfasis teológico diferente en la epístola que va, por ejemplo, a Timoteo o a Tito? Dicen ellos, porque hay realmente, dicen los que saben y estudian, una teología diferente en las epístolas. Que además dicen estos que hay que considerar pues las circunstancias en las que Pablo habría escrito todas las epístolas, porque esto podría cambiar la forma e inclusive el vocabulario, y mirar que las epístolas que están en disputa posiblemente fueron escritas por el apóstol Pablo en la cárcel. Entonces esta circunstancia habría de algún modo alterado el estilo del apóstol Pablo. Ahora, también que está el uso de los amanuenses, y los amanuenses eran estas personas pues que les hacían el dictado, pasaban a limpio, o sea, hacían los escritos, y pues dicen los eruditos que ellos han logrado comprobar que los amanuenses de algún modo tenían cierta libertad en la estructura del escrito, siempre y cuando no se cambiara el punto central, el mensaje, etcétera, porque finalmente pues tenían que leérselo al que les había dictado. Y pues que el uso de los amanuenses está inclusive comprobado en todas las epístolas, inclusive en las que no hay disputa. Por ejemplo, en Romanos, cuando hay un señor Tercio que se despide al final y dice: saludos a todos, yo fui el que escribí esta epístola. Y entonces pues que nadie entra en crisis diciendo: oh no, Romanos no es de Pablo, es de Tercio. No, es un amanuense, un señor que Pablo trajo, contrató y le dictó. Entonces, que es posible pensar que si hay un cambio de estilo, sea porque el amanuense así lo quiso, y que cuando el apóstol le leyeron la carta, pues les pareció que estaba bien, y por eso puede haber otras palabras, otro vocabulario, otro estilo literario, etcétera, dicen ellos así. Entonces, que hay evidencias de escritura amanuense en Primera de Corintios también, en Segunda de Corintios, en Efesios, bueno, etcétera. También dicen que los vacíos en la historia con respecto al libro de los Hechos de los Apóstoles, pues no es evidencia de que Pablo no haya escrito las 13 epístolas, por lo mismo que les decía yo antes, que así como los evangelios no constituyen una biografía cronológica de la vida de Jesús, tampoco Hechos de los Apóstoles se constituye un libro
de los hechos cronológicamente narrados y exhaustivamente investigados, sino que son solamente unos relatos que hay ahí. Luego, si algo no está ahí o no coincide, no pasa nada, dicen los que defienden la autoría de las 3 epístolas. Que otro grande argumento de estos es que los padres de la iglesia respaldaron la autenticidad de las 13 epístolas. Entonces, que los padres de la iglesia hayan en un momento dado respaldado la autenticidad de todas las epístolas atribuidas al apóstol Pablo, tenemos nosotros que mirarlo dentro de un contexto de lo que estaba sucediendo entre el siglo primero, mediados, a los comienzos del segundo, que estaba ocurriendo allí. Entonces, digamos, la doctrina del cristianismo estaba siendo implantada, digamos que eso es algo muy nuevo, hoy digamos el cristianismo lleva 2000 años predicándose una doctrina, pues ahí lleva muy poco, está entrando, y entonces las personas en su afán de escuchar esto nuevo, o qué será lo último nuevo, porque esa era la moda, ese era el plan, porque pues no había Netflix, entonces era ir a oír qué es lo último que se está diciendo. Entonces, vamos a decirlo así, las autoridades eclesiales, por poner un nombre, echaban mano de lo que fuera para reforzar sus ideas, para mantener el redil, ¿sí? De las, digamos, cuidando todos de las doctrinas nuevas, novedosas, las de moda. Entonces, mencioné los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia, esto es básicamente un grupo de escritores cuyas enseñanzas pues tuvieron un peso muy importante en el desarrollo del pensamiento y de la teología cristiana. Digamos que se pueden contar, como decir, unos 100. ¿Qué decían ellos? ¿Qué enseñaban? Entonces ellos construyen su enseñanza con 3 elementos. Su interpretación personal de la Biblia, llamémoslo Biblia para entender esto rápido, pero mire esto tan subjetivo, la interpretación de ellos, la incorporación de la tradición, de lo que ya empezaba a vivirse allí, y la consolidación de una liturgia. O sea, también quedaba reglamentado, digamos, las prácticas del culto, de las ceremonias, de los ritos. Con esto construyeron, con estos 3 elementos, lo que se llama la doctrina de los padres de la iglesia. Digamos que a ellos se les considera los continuadores inmediatos de los apóstoles, en sus enseñanzas y en su ministerio, y estos pasan a sustituirlos, pero pues con una ventaja enorme, porque estos padres de la iglesia sí tienen las posibilidades de dejar sus enseñanzas en muchísimos escritos, porque es que finalmente lo que nosotros tenemos hoy del apóstol Pablo, si es de él o no es de él o lo que sea, ¿son qué? Son escritos. Estos padres de la iglesia tuvieron la oportunidad de hacer escritos, grandes escritos, exhaustivos escritos, que tuvieron el respaldo ya más adelante pues del Papa y etcétera. Entonces pues esta es la doctrina que finalmente queda. O sea, el dueño del periódico es el que dice el titular de la noticia. Entonces, si tienen los medios y pueden hacer los escritos, etcétera, pues ahí va entrando la doctrina que quieren que entre, con los componentes que les hablé antes. Bueno, ¿quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos son de los padres de la iglesia. Estos son, digamos, bueno, ellos fueron llamados apostólicos ya muchos siglos después, son aquellos que tuvieron una cercanía inmediata con los apóstoles de Jesucristo. O sea, estos sí están entre el siglo primero, lo que hablamos en esos tiempos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, Clemente de Roma, padre apostólico. Ignacio de Antioquía, este es un discípulo directo de Pablo, discípulo también de Juan. Él fue el que reemplazó a Pedro cuando Pedro estaba en la dirección de la iglesia de Antioquía. Esas son unas personas importantísimas. Papías de Hierápolis, discípulo del apóstol Juan. Policarpo de Esmirna, considerado uno de los 3 más importantes padres de la iglesia. Este Policarpo, discípulo de Juan, es considerado, bueno, una super autoridad. Ahora, miremos o hagamos un pequeño paréntesis aquí, y es la recepción del apóstol Pablo en la iglesia primitiva no fue fácil. Digamos, su anuncio de Cristo lo realiza el apóstol entre el helenismo, entre el judaísmo. Esto da lugar a una teología muy particular. Su recepción sí fue positiva entre los padres de la iglesia, de este grupo del que les vengo hablando, entre los padres apostólicos, o sea, los discípulos de los discípulos,
ahí Pablo sí es bien recibido, pero las comunidades cristianas del siglo II ya reciben con recelo o guardan silencio frente a los escritos del apóstol Pablo, porque estas epístolas del apóstol Pablo fueron tomadas, prestadas por movimientos gnósticos de la época, hablo del siglo II. Entonces había una gran prevención a llegar a pensar e inclusive a señalar de que Pablo era un gnóstico. Entonces, a ver, gnóstico, no, gnosis, conocimiento, ustedes saben, bueno, el antiguo al menos era el conjunto de estas ideas y mezclado con sistema religioso que origina entonces en ese, digamos, siglo I, salido de secta judía con creencia cristiana, etc. Entonces estos grupos enfatizan es en el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas tradicionales o las autoridades de la iglesia, sino tener un conocimiento misterioso, secreto, superior, pues a quien no le gusta. Y por lo mismo el apóstol Pablo es señalado de ser gnóstico. ¿Por qué? Hay un personaje que se llama Valentín, no me cuesta mucho recordar el nombre, por mi querido amigo Valentín, y él es uno de los principales exponentes del gnosticismo de estos tiempos. Y él se declara públicamente discípulo de Tadeo, y Tadeo es discípulo directo del apóstol Pablo. Entonces mire la conexión, Pablo, Tadeo, Valentín. Y dice Valentín que es pregonero, pero del gnosticismo, que ellos no se han sentido nunca atacados por las epístolas del apóstol Pablo, sino lo contrario, que es una inspiración, y usan las epístolas del apóstol Pablo para traer esta doctrina. Por eso la cautela de los ya llamados cristianos a recibir del todo las mismas epístolas que están citando estos por allá, traerlas aquí. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un fragmento de 1 de Corintios 2, 6, 8, que voy a leer rápidamente para que entiendan cuál era la carga gnóstica que Valentín usaba a su favor y que los cristianos tenían un poco de prevención. ¿De qué estamos hablando? Dice 1 de Corintios 2, 6, 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Y ahí la palabra griega teleioi, iniciados en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Los que saben dicen que aquí hay unos elementos gnósticos, que es los que han alcanzado madurez, o sea, los iluminados, misterio, sabiduría oculta, predestinación para tener la sabiduría oculta, etcétera, todos elementos fuertes del gnosticismo. Entonces, retomando con los que dicen que los padres de la iglesia hacen una defensa de la obra de Pablo, pues están unos que se llaman, nosotros estamos viendo los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los padres apologistas, y entonces de estos hay uno que se llama Ireneo. Ireneo nació en Esmirna, donde había una de las iglesias donde estuvo Pablo. Este es discípulo de Policarpo, que ya lo mencionamos, que era discípulo directo de Juan. Entonces ese discípulo de Juan es un padre apostólico. Ireneo es un padre apologista, porque ya, digámoslo así, es un defensor, es un luchador. Él es ya el obispo de León, obispo de episcopado, de inspector, de ahí viene, de supervisor. Y hace poco a este Ireneo de León, el Papa Francisco le hizo un reconocimiento, un nombramiento de doctor de la unidad de la iglesia, bueno, etcétera. Y tiene su gran obra contra las herejías, y tengamos a este Ireneo presente. Él es, digamos, el gran adversario de ese movimiento gnóstico de ese siglo II, porque él dice, según él, los gnósticos no estaban interesados ni en el Jesús histórico, ni veían, digamos, la Biblia como un compendio completo, una historia unificada para alcanzar la redención o algo, no, sino que ellos solamente hablan de que la salvación es por la iluminación, y esta iluminación viene por un conocimiento alto para que solo algunos pocos elegidos tienen derecho a eso. Entonces Ireneo refuta esto, y aquí viene. Entonces Pablo no fue bienvenido en las comunidades judías. Esto es recapitulando todo.
En las comunidades judías, como lo han explicado también mis amigos panelistas, el apóstol Pablo salía, empezaba a predicar en las sinagogas como debía ser, pero no lo creyeron, no lo aceptaron, ellos lo apedrearon, lo sacaron, bueno, etc. Sí tuvo una gran aceptación, por supuesto, entre los gentiles y tiene muy buenos resultados, pero pese a estas conversiones, más adelante hay rechazo y hay prevención frente a la doctrina del apóstol Pablo en las comunidades ya cristianas. El rechazo del apóstol no es de los gentiles, es de los cristianos, de los convertidos. Ellos son los que ven como peligrosas las epístolas del apóstol por palabras o frases como las que les dije ahí arriba, ¿sí? De lo que leímos de Corintios. Entonces, Ireneo de León sale en defensa y atacar el gnosticismo. ¿Y en defensa de qué? Pues echa manos de todas las epístolas. Ahí sí dicen, todas estas epístolas son del apóstol, pero es muy importante entrar a mirar por qué defienden todas las epístolas y pareciera los que dicen que estas últimas son escritas más bien por ellos para atacar a los gnósticos, y al decir que son todas de Pablo, pues toman mucha fuerza, porque estos estaban en una cruzada contra el gnosticismo, y estas últimas epístolas están con esa carga y con ese lenguaje. Entonces, ese argumento de que los padres de la iglesia y los padres apostólicos y todos ellos defendieron fervientemente la autoría del apóstol Pablo de todas las epístolas, pues ya vemos que bueno, que puede tener versiones, ¿no? Entonces, este Ireneo también habla en su libro de la epístola a los tesalonicenses. Él explica y tiene un capítulo de cómo se debe interpretar al apóstol Pablo, porque entonces hay unos que están diciendo que Pablo dice que hay muchos dioses y que cómo va a decir que hay muchos dioses y solo hay un Dios, y entonces él dice, Pablo ha dicho que esos que dicen ser dioses pero no lo son, dice que hay que leerlo así, que no son dioses, y cuando el apóstol Pablo dice que hay muchos dioses se está refiriendo a esos que él mismo ha dicho antes que no son dioses, entonces que al apóstol hay que leerlo en contexto, etcétera. Cómo interpretar a Pablo. Muy interesante todo esto, todos estos documentos y todo esto se consigue en internet, buscando, están a la mano para que mis hermanos, si quieren profundizar, pues adelante, porque es algo muy importante. Entonces, bueno, ya podemos entender de qué viene todo este respaldo de los padres de la iglesia a la totalidad de las epístolas de Pablo, y empezamos a ver que esto ya es como parte de una cruzada de asentar una doctrina que se convierta en la predominante, y que a la larga, pues así fue, ¿cierto? Bueno, ustedes dirán, bueno, esto está un poco aburrido, no sé, esto no tiene nada que ver con nosotros, mi hermano Eduardo, esta enseñanza no es práctica o tal, pero yo quiero que consideremos todos los que hemos sentido dentro de nosotros el llamado a llevar la palabra, que además es un mandamiento, esta situación. Si nos quedamos mirando lo que yo les estoy compartiendo como un problema que enfrentó Pablo por allá en el siglo I y después sus escritos por allá en el siglo II, pues nada, tal vez sí pueda ser aburrido para algunos, pero así ignoremos esta situación. Esto se está trasladando y se ha trasladado a nuestros días. Hoy es lo mismo. Hoy en día también hay mucho debate frente a la palabra de Dios, frente a la palabra del Señor. Algunos piensan que son doctrinas, por ejemplo, ya obsoletas para este mundo, que la palabra ya no es aplicable para estos tiempos en los que ya vivimos, porque ya hay muchas líneas de pensamiento, ya hay muchas condiciones que han cambiado esto y se escribieron en otro contexto, y eso son enseñanzas obsoletas y culturalmente nada que ver con nosotros, y esto es una problemática que se presenta hoy. ¿Problemática para quiénes? Para los que llevan la palabra. Entonces, aquí es donde yo digo que sí es interesante todo esto que estamos hablando, porque hay que construir el mensaje que se va a llevar. Hay que llevar la doctrina santa que nosotros hemos recibido y llevarla al debate con las tendencias del momento, y hay que construir el contexto para tener una eficacia en la predicación, porque esa es la problemática a la que se enfrenta el evangelismo. Este es un punto muy importante y está también relacionado con la competencia del ministro con la que hablé yo en mi primera ponencia, que si nosotros no tenemos claridad en el espíritu de la palabra, en el propósito de cada palabra escrita, podemos nosotros caer en predicaciones
fanáticas, literalistas, que excluyen a las personas en el siglo XXI. No quiero decir con esto que el Evangelio es antiguo, no, por supuesto que no. El Evangelio es una palabra que trasciende las eras porque es una palabra viva, pero nuestra predicación puede ser la obsoleta. Nuestro evangelismo puede ser el ineficaz. ¿Por qué? Que la predicación, el evangelismo, sea eficaz depende de nuestro entendimiento, de nuestro discernimiento, de conocer el espíritu de la palabra. Voy a poner unos ejemplos. El diezmo. Entonces, le dicen a usted, eso es antiguo, eso es cuando diezmaban los granos del cultivo. Yo no soy campesino. No. O el diezmo, sí, yo lo doy cuando llevo un mercado a los pobres. El diezmo eso es de la ley. Y Jesucristo vino con la gracia. Entonces es ya no más ley. Judaizante, aléjate de mí. Ignorando todas estas posturas, el diezmo no es un asunto de la ley. Ignorando que la palabra nos habla de un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿cierto? Presidido por el gran rey de reyes y el gran sumo sacerdote, Jesucristo, y que el diezmo es nuestro reconocimiento y nuestra relación con la parte sacerdotal de Jesucristo, con ese sacerdocio atemporal, según el orden de Melquisedec, muy por encima del sacerdocio levítico, que tuvo comienzo y tuvo fin, no así el sacerdocio eterno. Y si no tiene fin de días, como Melquisedec, ¿cómo podríamos decir que el diezmo es cosa del pasado? Pero bueno, el tema no es el diezmo, ese era un ejemplo de los problemas a los que se enfrenta la doctrina. Más ejemplos: la doctrina es excluyente, el celibato, la conformación de las familias, los matrimonios, los hijos, las mujeres, la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, yo ya me detengo en este punto aquí, dejando estos planteamientos en cuanto al mensaje que compartimos, porque todos nosotros somos mensajeros. Y hago estos interrogantes: ¿nuestro mensaje es eficaz? ¿Tiene el resultado que queremos, que esperamos? ¿Estamos en capacidad de entender, de discernir, de interpretar el espíritu de la palabra para poder traer el llamado a este mundo, no al de hace 2000 años? Entonces, a esto hace referencia a nuestro hermano Alfredo, cuando tantas veces nos insta y nos repite: lean, relean, estudien, prepárense, escudriñen. Pero dice: pero hermano, pues usted nos está trayendo la palabra maravillosa, yo pongo cuidado y anoto. Sí, pero tú también eres mensajero, yo también soy mensajero. Vamos a nuestros círculos, vamos con nuestros amigos, vamos con nuestros discípulos. Y entonces, espere un momento, que es que hay un señor que dijo, y entonces, pero no podemos defender. Entonces no se puede traer una palabra con poder y autoridad porque no se conoce, no se entiende. No le podemos dar la defensa adecuada ni cumple los resultados que queremos. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, esta parte es una primera parte de mi intervención de esta noche. Entonces quiero, para esta segunda parte, invitar a compañeros panelistas que nos van a dar la opinión sobre este tema que se está compartiendo, que para ellos también ha sido muy importante. Y le doy entonces paso aquí a mi querida hermana Coronel Nielsen. Adelante, mi querida Coronel. Hermano Alfredo, es un placer inmenso para mí poderle ofrecer este saludo de cumpleaños. Súper feliz de estar celebrando su vida. Celebro el día en el que la vida nos puso en el camino. Quiero manifestarle toda mi admiración, mi respeto, mi cariño. Decirle que usted ha impactado mi vida de una manera tan especial. En tan corto tiempo que llevamos de conocernos sin habernos visto cara a cara, ha impactado mi vida. Y por eso doy gracias a Dios por su existencia, por su historia, por lo que está haciendo en este momento, por lo que será en los días venideros, y deseo de todo corazón que Él le bendiga grandemente con salud espiritual, del alma, física, mental, que Él cumpla los deseos, los anhelos de su corazón, que lo siga sosteniendo con su mano poderosa, que lo sostenga y lo mantenga así de enérgico, de activo, ese ejemplo tan maravilloso que es para nosotros. Mejor dicho, me quedan faltando palabras para poder expresar todo
lo que yo quisiera desearle. Lo llevo en mis oraciones cada madrugada, en mis pensamientos. Es usted para mí una persona súper especial y bueno, anhelo el día en que nos podamos ver cara a cara, poderle dar un abrazo. Muchísimas gracias por su ejemplo, por su apoyo, por sus palabras, por remover las aguas, por sacarme de paradigmas y de ideas preconcebidas que tenía. Feliz cumpleaños, bendiciones del cielo, lluvias de bendiciones alrededor suyo, de su familia y de todos quienes le amamos. Un abrazo gigante, hermano Alfredo. Ay, la coronel está hablando desde otro apóstol. ¿Cómo es esto? Se me trucaron los mensajes. Pero no. Fernando, tú sí, sobre el tema. Adelante. Amado hermano Alfredo, gracias por concederme ese espacio en tu corazón, ese punto de encuentro, ese lugar, Casa Blanca en tu corazón. Gracias porque ha sido un honor para mí compartir contigo y que me hayas concedido y a todos ese espacio tan especial, tan precioso en este tiempo. Tal vez un tiempo que han anhelado ver los profetas del tiempo antiguo y todos los que inquirieron y todos los que examinaron y todos los que de alguna manera desde remotos tiempos quisieron ver el cumplimiento de la palabra en estos días. Y para mí y todos los que estamos a tu lado es un gozo, un honor, una alegría estar a tu lado y saber que tú estás ahí. Un abrazo enorme, mi hermano. Oh, creo que están trucados los mensajes. Pero el hermano Santiago está muy enfocado desde Roma, tan cerca al apóstol Pablo. Santiago, vamos. Feliz cumpleaños, mi amado hermano, amigo, padre espiritual, maestro. Quiero en este día que es tan especial, no solo porque es tu cumpleaños, sino por el cumpleaños que es manifestarte mi amor, mi gratitud por todas las cosas que tú has hecho por mí y por cada uno de nosotros, y decirte que mi amistad y mi amor, mi afecto y mi gratitud son eternos, y son eternos porque tú has construido lazos de amor y una relación con cada uno de nosotros que es eterna. Nuestra amistad dura ya desde hace algunos añitos, y no ha habido un solo momento en todos estos años que tú no hayas sido bendición para mi vida. Por eso no solo estoy agradecido contigo, y no solo te admiro, y no solo tengo esta enorme gratitud hacia ti, sino que quiero y voy a hacer de continuar para llegar ahí donde tú me estás guiando, porque creo que esta sea la manera como tú mereces y como tú deseas que cada uno de nosotros corresponda al amor que tú has sembrado en cada corazón. Entonces, mi hermano, ¿qué te puedo desear? Tú has alcanzado una felicidad eterna y muy merecida. Pues que esa felicidad se extienda hasta donde tú quieras y en quien tú quieras. Feliz cumpleaños, mi hermano, y un abrazo con todo mi afecto. Y bueno, hasta siempre, mi hermano. Bueno, creo que estoy nadando en contra de la corriente. Ahora un poco más aquí, desde la frontera colombo-venezolana, Villa del Rosario. Hermano Luis, adelante. Cordial saludo, hermano, en este día tan especial para el Señor, tan especial para nosotros, por su presencia en medio de nosotros. Hay tantas cosas por las cuales hay agradecimiento, hay gratitud, tanta paciencia, tantas enseñanzas, tantos testimonios, tantas experiencias, tantos buenos consejos. Pues que haciendo una remembranza que usted nos enseñó a contar los días con sabiduría. Nos conocimos en los 70. Y mire usted, estamos en los 70. Es como si no nos hubiera pasado el tiempo. Por una parte, ¿no? Por otra, hay un gran cambio. Hay un cambio extremo. Es como aquel amigo que le prestó a otro un dinero para que se hiciera una cirugía plástica.
y fue tanto lo que cambió que hoy reconocible. Ahora no sabe quién es para poderle cobrar lo que le prestó. Así es, así ha sucedido. Es una transformación maravillosa la que el Espíritu ha podido hacer en usted. Es algo extraordinario porque su sujeción, su andar, su obediencia al Espíritu ha podido hacer que hoy tenga una gran familia, una inmensa familia que día tras día sigue creciendo para usted y para su familia grande y para su familia pequeña. Un saludo. Mis mejores deseos de éxito, hermano, de alegría para usted, hoy y siempre, por siempre y para siempre. Muy bueno el chiste, hermano Luis. Muy bueno. Y bueno, Eric, desde lejanas tierras para Colombia. Ahora te escuchamos a ti, amado hermano. Bueno, pues hoy podría decir feliz celebración al hermano Alfredo, quien en su 70 aniversario pues está presente entre nosotros siempre, día y noche, trayéndonos instrucción, enseñanza, trayéndonos luz a nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos, conduciéndonos a profundidades y alturas y a dimensiones que no conocíamos, hablándonos verdades que estaban ocultas desde tiempos y edades y hoy son reveladas delante de nuestros ojos como tesoros que se abrieran allí de manera especial. Y entonces creo que los felices por eso somos nosotros. Y bueno, muy agradecido con ese Padre espiritual, con ese Maestro que realmente siempre ha estado allí enseñándonos justicia, enseñándonos a amar. Y por eso este homenaje, este detalle, estas sencillas palabras de cariño, de afecto, pues anunciando que todo ese trabajo y toda esa siembra pues obviamente no es en vano, sino que en nosotros ciertísimamente se va a evidenciar el Cristo, por el cual Él creo que sufre dolores de parto aún, porque esta operación se haga realidad. Y bueno, así que abrazo y feliz cumpleaños. Bueno, mi amado hermano Alfredo, este es un homenaje muy sencillo, pero con el corazón, de parte de este equipo de panelistas. Le estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado. Somos primero nosotros los beneficiados totalmente de este proceso. Sí estamos siendo muy irradiados y yo sé que todos mis hermanos que me escuchan comparten esto. Queremos darle las gracias, infinitas gracias, hermano, por su ejemplo, tenacidad, esfuerzo, porque gracias a que usted decidió ser lo que usted es que nosotros estamos aquí y es que hemos llegado hasta donde hemos llegado. De verdad su ejemplo es el que nos motiva a seguir adelante, a aprovechar bien el tiempo, estar atentos y darlo todo, porque usted lo ha dado todo. Entonces, otra vez, gracias, hermano. Un muy feliz cumpleaños de muchos y muchos y muchos que esperamos compartir con usted en este camino maravilloso. Reciba nuestro abrazo, por ahora virtual, ya será personal. Y muchas bendiciones más que sobreabunden, muchísimo más. Muchas gracias de parte de todo el equipo de panelistas de Irradiando, mi hermano. Buenas noches. Muchas gracias, hermano Eduardo, por su exposición. Me toman por sorpresa con esas adiciones. No esperaba reencontrarme con tantos rostros conocidos y reconocidos, pero bueno, compañeros de la mesa de trabajo, compañeros panelistas, muchas gracias por su saludo y por sus palabras tan nobles y sus buenos deseos. Que así como ustedes lo pronuncian, se cumpla
fundamentalmente en la vida de cada uno. También en la mía, por supuesto. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, pues ya escuchamos, Eduardo. El lunes escucharemos a la coronel Gutiérrez. Ya estamos terminando prácticamente, posiblemente terminemos con Eric Garnier y ya cerramos Pablo y entramos en una dinámica completamente nueva, sorpresa. Muy bien, mañana pues adoradores en la mañana. Vamos a escuchar a Lilianita Mora y a Elena Lizalde, la una desde Francia, la otra desde la Florida, en los Estados Unidos. Y el personaje que van a presentar mañana, los invito para que lo vean, no les digo mucho, pero es de todos los hermanos de la nueva iglesia, es el único personaje con el que he tenido problemas serios. Es lo único que les digo. Y bueno, ahí lo van a ver. Pues, en distintos momentos, de verdad, hay momentos en que no me ha caído nada bien. Pero bueno, he tenido que aprender a perdonar y a tolerar. Y ahí lo van a presentar mañana. Y bueno. Por otro lado, los invito así, juiciosamente, a la asamblea de la noche. No sé si alguna vez has reventado un huevo para fritarlo o cocinarlo y te ha salido de 2 yemas. Bueno, la asamblea de mañana es de 2 yemas. No te la vayas a perder. Es algo especial y viene con su bonus track. Invita a alguien. Tú también preséntate con tu bonus track, con algo adicional, ¿no? Siempre las mismas personas en el mismo dispositivo a la misma hora. Eso es bueno porque es fidelidad, pero sorprendamos a la vida. Invita a alguien. No evadas la responsabilidad de después tenerle que explicar, porque seguramente será alguien que necesite conocer, indagar de lo que estaba escuchando y tú serás el guía. Entonces, no evadas esa responsabilidad, invita a alguien. Bueno, muy bien. Entonces, mis amigos, pues solo me resta despedirme, solo me resta enviarles un fuerte abrazo, agradeciendo los saludos y las palabras tan nobles que he recibido, tantos detalles de amor en ráfaga con que me han llegado en las últimas horas. Muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, mañana nos reencontramos. Hasta la noche. Nos vemos y en la mañana ya saben lo que van a encontrar. Y una noche de descanso es lo que me resta desearles. Repongan energías y pónganse en paz con Dios, con ustedes mismos y con las personas que les rodean. Ahora que todavía están respirando, ahora que todavía están en el camino, ahora que todavía se puede tener aceite en las lámparas, no esperen a que sea demasiado tarde, porque entonces van a perder mucho por poco. Hasta entonces, fuerte abrazo. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer